Viendo un poquito de todo, la Constitución de la República es misión de las Fuerzas Armadas, como sabemos, la defensa de la nación, la integridad de sus espacios geográficos, y a partir de esa disposición se crea todo el marco normativo que define roles, determinadas responsabilidades e impone deberes a los miembros de los cuerpos castrenses. Ahora abordaremos lo concerniente al entramado institucional, el orgánico de nuestras Fuerzas Armadas, la situación actual, avances, retrocesos, un balance en sentido general, obvio, con opiniones de distintos sectores no especializados, pero que sí debemos abordar para que ustedes vayan entendiendo cuando caigamos finalmente en esa desigualdad social, en criminalidad, en delincuencia común y todo lo demás. Nos acompaña el mayor general retirado de la Policía Nacional, Víctor Burgos, también Wilson Camacho, quien es abogado y psicólogo, también director de la Unidad de Análisis de Criminalidad de la Procuraduría General de la República, y Jaime Rodríguez, abogado, quien ha escrito de los temas de seguridad ciudadana y por supuesto es interesado en las mejores causas de la República Dominicana. Jaime, artículo 252 de la Constitución, allí se define toda la responsabilidad y división de nuestros cuerpos, de nuestras autoridades en esa materia. ¿Es así? Sí. La Constitución establece en el artículo 252 todo lo que concierne a las Fuerzas Armadas como encargadas de preservar la seguridad nacional, muy distinto al aspecto que tiene que ver con la seguridad ciudadana, que ya corresponde a otros órganos que tienen un carácter no militar, sino un carácter sujeto, vamos a decirlo así, al poder civil, aunque el poder militar también esté sujeto, pero un carácter más civil. No obstante eso, y es lo que muchos gobiernos han hecho ante, vamos a decir, situaciones contingentes que tienen que ver con la criminalidad interna, la Constitución incluso habilita al presidente a que las Fuerzas Armadas puedan colaborar con las fuerzas que tienen que ver con la seguridad ciudadana para poder lograr un control de la criminalidad. ¿Ha sido correcto esto? No, yo entiendo que eso revela más que nada la ausencia de una planificación en el orden de la seguridad ciudadana. Es una medida que me parece totalmente contingente ante el auge de la criminalidad y vuelvo y repito, revela que los esfuerzos del gobierno, las políticas públicas en materia de seguridad ciudadana no han contado con la necesaria previsibilidad, con el necesario análisis para poder ser efectivas, y constantemente el gobierno tiene que incurrir entonces con esa toma de medidas totalmente contingentes, como son el patrullaje mixto a través de la incorporación de agentes que pertenecen a las Fuerzas Armadas, que tal vez no tienen la formación que requiere una persona que esté constantemente lidiando con ciudadanos, claro, a tratar asuntos que tienen que ver con la seguridad ciudadana. ¿Cómo lo ve usted desde su perspectiva? La seguridad ciudadana es objetiva y subjetiva. Sí, no es que haya mucho policía en las calles, es que haya muchos guardias. Era lo que decía la gente, hay muchos guardias, pero no me siento seguro. Que yo me sienta libre de ser agredido, de ser despojado de mis pertenencias. Yo tengo que sentirme libre de eso, de cualquier amenaza que haya que pueda afectar mi vida. Yo tengo que sentirme libre de eso. Entonces, no es una cuestión de guardias y policías, no es una cuestión de realizar operaciones mixtas, que muchas veces violan los derechos de los ciudadanos, la mayoría de las veces, sino es desarrollar políticas públicas que tiendan a reducir los factores que inciden en la inseguridad ciudadana. Pero de eso vamos a hablar más adelante, porque hay un tema que tratar. También está la confianza que yo siento al ver la presencia de un policía o de un militar en las calles, en cualquier institución. Bien sabido de todos los casos de corrupción, casos que han quedado impunes, como usted hablaba antes de iniciar el programa y esta conversación pública. Entonces, ¿cómo tratar, cómo abordar esta ilegalidad y cómo hacer entender que están ahí para cuidarnos, sí, pero ya es el marco teórico y todo lo bonito que leemos siempre, pero en la práctica, yo, Tatiana Rosaria, no me siento segura ante la presencia de un militar o policía, porque muchas veces estos casos de corrupción y estos casos de narcotráfico, de lavado y demás, me hacen leer la prensa y sentirme desprotegida totalmente. ¿Cómo abordar el tema confianza ciudadana ante estos cuerpos? Mira, Tatiana y demás compañeros del panel, con el tema que estamos abordando de los militares en las calles, yo creo que hay algunas cuestiones
que es importante remarcar. Y el primer elemento, y yo creo que tiene que ser un ejercicio de franqueza de la sociedad dominicana y de las instituciones que toman decisión. Sinceridad. Sí, para abordar el tema. El tema de seguridad no se puede abordar si no hay un lenguaje franco. Esa es una de las cosas que yo he venido repitiendo cada vez que trato este tema. Y dentro de ese ámbito de franqueza hay que reconocer que la militarización de la seguridad ciudadana no ha funcionado, ni en República Dominicana ni en otros países que la han implementado también. ¿Y por qué si se implementó en otros países y vimos las evidencias, lo implementamos aquí en República Dominicana? Yo creo que hay dos razones fundamentales. La primera es que nosotros somos muy amigos de los actos simbólicos, y lanzar una cantidad de guardias a la calle, en opinión de Wilson Camacho, es un acto simbólico. Y segundo, que una de las grandes debilidades que tiene el Estado Dominicano son las desviaciones. Y yo creo más en un proceso, conforme a lo que decía el mayor general retirado, en un proceso de construcción de política, de consolidación de instituciones que nos permita a nosotros trazarnos metas, trazarnos un plan que pueda ir siendo evaluado en el tiempo y que pueda ir reduciendo el tema de la criminalidad de manera paulatina. Ni en República Dominicana ni en ninguna otra parte del mundo existe una posibilidad de la noche a la mañana resolver el tema de la seguridad, por varias razones. Los componentes objetivos y subjetivos. Nosotros podemos reducir la criminalidad desde el punto de vista objetivo, y eso no implica que se traduzca inmediatamente en un sentimiento de seguridad por parte de la ciudadanía. Claro. Sobre todo porque esa política necesita de un componente de comunicación que han adolecido la mayoría de las políticas que nosotros hemos construido. ¿A quién pudiera Tatiana Rosario, así las cosas, responsabilizar por los tantos casos de corrupción en las filas de los militares, de los policías? El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, en un estudio que se llama Política Social, Capacidades y Derechos, que fue realizado por el gobierno y que sirvió como base para la Estrategia Nacional de Desarrollo, señala 3 razones principales para el problema de la criminalidad y el narcotráfico. La primera, ya dicen que el narcotráfico y el crimen organizado es producto de un sistema político que propicia la impunidad. Eso dice ese estudio, eso no lo digo yo, eso lo dice ese estudio que está ahí, que fue hecho por el gobierno y que se usó como base para la Estrategia Nacional de Desarrollo. Dice que la delincuencia es producto de la pobreza, de la inequidad y de la falta de oportunidades de esos jóvenes. Y está creando la criminalidad. Los jóvenes están viendo la criminalidad como un estilo de vida. Si los jóvenes piensan que pueden tener algún tipo de ascenso social como un estilo por medio de la criminalidad. Claro, esos factores sociales, discúlpeme, Mayor General, vamos a escuchar algunas otras opiniones y al regreso vamos a abordar un poquito de todo ello, porque pobreza, como decían uno de nuestros invitados que tenemos en video, no necesariamente es sinónimo de criminalidad, la desigualdad sí. Antes de irnos a la publicidad, escuchemos al señor Dennis Kenny, quien es profesor del John Jay College en los Estados Unidos, y él conversó con nosotros sobre casos estudiados en México, Colombia, otras latitudes, sus observaciones en torno a la recuperación de la confianza de la ciudadanía hacia las autoridades son oportunas y por ende aquí las compartimos. Just talking about your participation in this event and talking about how your studies in Mexico, Colombia, we can share some of these things in the Dominican Republic. So let's talk about their rights protected. We're talking about the people. Let's talk about the police to be part of the solution, not of the problem. You said that, and that's very important to talk with our audience. It's important for the citizens to feel comfortable that the police are on their side. The role of the police is to be the honest broker that represents the citizens, and generally in most societies the most important law is the Constitution. Yeah. And the Constitution is what guarantees the rights of the citizens, and so that should be the primary law that the police enforce. I think most people generally don't think about the Constitution itself. It's not the document, it's the rights that it gives them. Yeah, human rights, most citizens fundamental rights. They generally know what those rights are, so they know what they're allowed and what their protections are. And they want to know that the police, one, play by the same rules that they play by. Yeah.
and two, make everyone else play by the same rules they play by. What you don't want to be in a position where you feel if you follow the law, then you're a fool because no one else has to. And we need you, citizens in the Dominican Republic, to be committed to Yes. with this universal problem. Thank you very much for your time, for your advices, and for being here in the Dominican Republic to talk about this serious problem we have all around the world. It's my pleasure. Thank you very much. Solamente había un secador, había un sillón, un blower, todo de uno. No me gustaría ser empleada y que luego mi hija se enfermara y yo trabajando por ahí, que no me pudieran dar un día o 2 días por ahí para yo dedicárselo a mi hija. Por eso pensé en tener lo mío propiamente. Empecé con 80,000 pesos, que me lo prestó mi mamá. Pues ella dice, mami, yo voy a tener que buscar un localcito por ahí donde ponerme mejor, porque ya tengo mucha gente y así me compro otro secador. ¿Quién me va a dar crédito a mí si yo no tengo nada? En Banca Solidaria conseguí un préstamo, fue de 50,000 pesos porque era comenzando. Y de ahí fueron asesorándose, que hay un carpete, hay un saloncito, fue pagándole y ya fue cumpliéndole a ellos. Según yo quedé bien, me hicieron otro préstamo de 80,000 pesos. Se fue caminandito y fue subiendo. Compré un airecito para el calor, compré planta que no tenía planta, al paso compré otros secadores más. Si está cómodo el negocio, pues el cliente se siente cómodo también. Como uno aumenta el negocio, así mismo al paso van aumentando los ingresos de uno. Eso de Banca Solidaria ha sido muy bueno y me ha favorecido bastante. Lo de la escuela de mi hija me ha estado ayudando bastante también. Por ahora le ha servido más porque la más grandecita ya la tuvo en un colegio, mientras tanto con mucho sacrificio. Desayuno, merienda, uno debe de siempre buscar la forma de aumentar más los ingresos de uno y ese es uno de los mejores. Uno no puede sentarse, uno tiene que pensar en que tiene que salir adelante siempre. Las personas buscan beneficios para su pelo y para el bolsillo. Y aquí lo hay. Si usted quiere lograr algo, usted lo logra. Pienso que con eso voy a seguir viviendo bien, haciendo mi trabajo bien y haciendo lo que me gusta. Ya se revela el levantamiento.